Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuida tus encías en directo, este espacio de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración, de SEPA, que venimos celebrando quincenalmente, siempre con un tema eje, con un tema concreto, con el objetivo de generar cultura de la salud de nuestra boca, cultura de lo que ocurre en el entorno de nuestra salud oral. Hoy vamos a hablar de una situación que genera mucha preocupación. La posibilidad de perder un implante, ¿no? Uno ha llegado a una situación en la que le tienen que poner un implante. ¿Qué pasa si se pierde? ¿Por qué se puede perder? ¿Qué remedios hay? ¿Qué técnicas están a disposición de los profesionales sanitarios para ayudarnos a los pacientes? Bueno, de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con un amigo de esta casa, con Eric Regidor, que ya nos está esperando. Yo antes les recuerdo que tienen toda la información relacionada con lo que venimos generando desde hace semanas y meses en www.cuidatusencías.es y que se pueden suscribir a nuestro newsletter simplemente escaneando este código QR que están viendo ahora mismo en pantalla. Ustedes acercan el móvil, escanean este código QR y automáticamente van a poder formar parte de nuestra base de datos, suscribirse a nuestro newsletter y todos aquellos temas relacionados con la salud de nuestra boca, divididos y clasificados de una forma periodística en la página web de cuidatusencías.es, les pueden llegar directamente a su correo electrónico. Más fácil, imposible. Información de calidad y siempre respaldada por los profesionales que forman parte de SEPA. Hacemos una pequeña pausa, enseguida saludamos a Eric, que nos está esperando, como digo. Las bacterias proliferan en tu boca, pero la protección superior de Colgate Total Advanced las combate de forma 3 veces más eficaz y tiene 8 beneficios más para una sonrisa sana y protegida. Prueba Colgate Total Advance. Colgate, marca más recomendada por dentistas para la prevención. Apreciado Eric, muy buenas tardes y bienvenido a Cuida tus encías una vez más. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Hola Ángel, muy buenas tardes. Nada, es un placer estar aquí una vez más contigo y que podamos charlar un ratito acerca del tema que vamos a hablar ahora mismo. Pues muchísimas gracias, siempre, como digo, es un placer y además una de las personas que más sabe de este tema del que vamos a hablar hoy, que es el tema de la pérdida de un implante dental, ¿no? ¿Qué significa exactamente que un implante se ha perdido o que hemos perdido un implante? ¿Cómo lo definirías? Sí, probablemente la palabra sea que hemos perdido un implante, efectivamente, y es una situación bastante difícil de asumir, tanto para el paciente como para el profesional. Creo que cada vez estamos más expuestos al riesgo de que esto suceda, cada vez son más elevadas las cifras de colocación de implantes a nivel nacional, por ejemplo, y entonces cada vez estamos más expuestos a que esto pueda llegar a suceder. Y llegar a perder un implante es algo que el paciente asume de una manera más complicada que llegar a perder un diente, ¿no? Un paciente le recomiendas sustituir o reemplazar el diente que ha perdido por un implante. Eso es una transición, digamos, que el paciente sí asume. Lo que el paciente no asume muchas veces es que el implante no es para toda la vida en muchas ocasiones, debido a múltiples factores que ahora hablaremos. Y en consecuencia toca hablar con los pacientes para contarles que ese implante está perdido, ¿no? Y es una situación bastante compleja de asumir por parte del paciente. Entiendo que tiene cierta frustración, ¿no? de lo ocurrido. Debe ser un poco la emoción o el sentimiento que más prevalece. Exacto, sí. Incluso hay científicos españoles ahora mismo analizando cómo esto afecta a la satisfacción de los pacientes con la terapia con implantes, ¿no? Es decir, qué consecuencias psicológicas incluso puede llegar a tener la pérdida de un implante cuando creíamos tener solucionado nuestra falta de dientes porque nos pusieron implantes y ahora perdemos esos implantes, ¿no? ¿Esto es algo frecuente, Eric? No sé si existe algún tipo de porcentaje o valoráis en clínica la Sí, cantidad de veces que esto suele ocurrir. sí, de hecho, no le pasa al que no ponga implantes, ¿vale? Esto pasa muy a menudo. Hay un estudio que analiza, de doctor Rodrigo y colaboradores, del año 2018, si no me equivoco, que analiza la prevalencia de enfermedades perimplantarias, que este es el problema que tenemos en la actualidad, ya sea solo la inflamación de la encía o de la mucosa que rodea un implante, o la periimplantitis que llamaríamos, que es la pérdida de ese hueso, y en última instancia, si no logramos controlarlo, la pérdida de un implante, ¿no?
y es algo relativamente frecuente. Puede afectar incluso a 1 de cada 5 pacientes a los que colocamos implantes. Evidentemente hay perfiles de pacientes más proclives a que esto suceda, y ahí es donde tenemos, digamos, todo el equipo clínico que reforzar el mensaje de prevención, de manejo de este tipo de situaciones, de eliminar esos factores de riesgo, como pueden ser enfermedades periodontales que pueden afectar a la presencia de periimplantitis, tabaco, falta de soporte de mantenimiento, digamos, de que el paciente acuda a los mantenimientos periodontales, y este tipo de situaciones que son verdaderamente frecuentes, sí. ¿Estas serían las causas más habituales de la pérdida de un implante, estas que comentas ahora al final, o existen alguna más? Existe alguna más, pero sobre todo donde intentamos en la consulta dental, digamos, y no solo el dentista o el periodoncista, también el equipo de higienistas debe hacer hincapié en es un mensaje un poco repetitivo hasta que el paciente entienda esto, pero probablemente los factores de riesgo más habituales son una enfermedad periodontal descontrolada. eh, Está científicamente avalado que la presencia de bolsas periodontales activas, que llamamos, es un factor de riesgo directo para periimplantitis y, en última instancia, pérdida de ese implante. La falta de educación periodontal, digamos, es decir, que el paciente acuda a mantenimiento y que nosotros reforcemos esto con complementos para la higiene, cepillos interproximales y cualquier tipo de dispositivo que podamos considerar de manera individualizada en cada paciente. Y probablemente el tabaco es el que ocupa un poco ese podio junto con los otros 2 factores que hablábamos, ¿no? Pero desde luego hay más factores, como pueden ser las enfermedades sistémicas, diabetes y otro tipo de situaciones que efectivamente cursan con inflamación, y al final hay una relación bidireccional con la periimplantitis, ¿no? Como bien sabes, este espacio va dirigido a los pacientes y intentamos muchas veces que los pacientes os puedan ayudar en vuestra misión, y me gustaría preguntarte, para que el que esté en casa y lo pueda identificar o tenga un implante, ¿cómo puede un paciente saber si algo no va bien o qué síntomas debes vigilar si es que existen esos síntomas? Vale, fíjate, esto es un aspecto muy importante y para mí aquí hay varios factores que afectan, ¿no? Que podemos comentar. El primero puede sonar algo contradictorio, y es que probablemente yo, cuando le hablo a un paciente de colocarle un implante, eh, aunque suene poco comercial, probablemente deba comentarle las complicaciones que ese implante puede tener. A más complicaciones le comento, puede parecer que no voy a lograr convencerle, ¿no? Pero lo que no quisiera es que dentro de 5 años yo tenga que dar explicaciones a ese paciente, pudiendo parecer que le prometí que ese implante era para toda la vida, ¿no? Y creo que esta es una cuestión importante. La periodontitis, muchas veces, si hemos logrado tenerla controlada y el paciente sistémicamente está sano, puede tardar toda una vida en presentarse de manera activa, mientras que la periimplantitis no. Podemos colocar un implante hoy y en 5 años tener una pérdida de hueso considerable que puede poner en riesgo la presencia del implante, ¿no? Y esto es muy importante hablarlo con los pacientes, incluso antes, insisto, de colocar el implante, pero reforzar el mensaje durante el mantenimiento, porque probablemente cualquier diente, al más mínimo problema, lanza un mensaje, ya sea sangrado, ya sea dolor, pero un implante no. Un implante debe tener una gran infección para que el paciente empiece a percibir cuanto menos que algo está sucediendo, ¿no? Y muchas veces cuando el paciente percibe algo, no mucho, ya es tarde. Ya hay una pérdida de hueso que no podemos manejar, que el pronóstico es muy comprometido. Y ojo que esto no solamente tiene una repercusión a nivel local, es decir, no solamente es perder un implante. Cada vez tenemos y teníamos mucha evidencia científica que relaciona la asociación, digamos, entre enfermedades periodontales y enfermedades sistémicas, pero cada vez emerge más literatura científica que relaciona la periimplantitis también con enfermedades cardiovasculares, bacterias que pasan al torrente sanguíneo, y de ahí relación cualquier tipo de diseminación al resto del cuerpo, ¿no? Diabetes, colesterol, hipertensión y cualquier otro tipo de enfermedades neurodegenerativas, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante, digamos, educar a los pacientes para que entiendan que, a pesar de que, que un problema de periimplantitis puede cursar sin sintomatología, puede haber unos signos que nosotros detectemos y que por eso sí es importante que acudan, pero que ellos en casa es posible que no noten nada, y que por eso es importante que vengan a las revisiones de manera periódica, individualizando, digamos, la periodicidad de cada paciente en base a su perfil.
Entiendo por lo que dices, Eric, que estamos acostumbrados a escuchar efectivamente esa relación bidireccional entre la salud en general y la salud de nuestra boca. En el caso concreto de la preimplantitis, es decir, cuando hay un problema en un implante, tendríamos que vigilar también otros aspectos de nuestra salud que pueden estar detrás de ese Claro, problema. claro. Efectivamente, hay muchos trabajos aquí de SEPA, de la Sociedad Curioso. Española de Periodoncia, que vienen trabajando en analizar la enfermedad periodontal asociada a la diabetes y viceversa, enfermedad periodontal Ujú. asociada a enfermedades neurodegenerativas y viceversa. Y otro tipo de trabajos un poco también en cada aspecto que podemos tener a nivel sistémico. Y esto, evidentemente, tiene una amplia relación con la periimplantitis, ¿no? Al final, las bacterias periodontopatógenas, es decir, periodontales y periimplantarias, algunas son similares, otras no, pero efectivamente no deja de ser una situación, digamos, inflamatoria y un desequilibrio bacteriano, que esto pasa al torrente sanguíneo y de ahí que incremente perfectamente el riesgo de accidentes cerebrovasculares, ictus, infartos y cualquier otro tipo de situación inflamatoria a nivel sistémico que podemos tener a corto o a largo plazo. Qué importante es vigilar nuestra salud en general y en concreto la de nuestra boca. Por eso se hace muy importante hablar de prevención. Y me gustaría preguntarte, Eric, por los cuidados diarios que tiene que tener una persona a la que se le ha implantado en la boca. ¿Qué tiene que tener en cuenta? Fíjate, para mí es muy importante, lo primero a nivel clínico, nosotros, el poder educar a un paciente, como te decía antes, incluso desde antes de colocarle un implante. No es el mismo peligro el que corre un paciente al que se lo coloca un implante por un traumatismo, por un golpe, ¿no? Si yo me doy un golpe y me colocan un implante porque perdí un diente, ahí no hay tanto un riesgo periodontal, es decir, ese paciente sería a priori menos peligroso, mientras que un paciente que ha perdido todos sus dientes por enfermedad periodontal se reemplaza la boca completa por implantes, este paciente sí que es bastante más peligroso. Todos deben acudir a terapia de mantenimiento, de profilaxis de mantenimiento, pero evidentemente corre un riesgo más elevado cuantos más implantes tenga colocados en la boca y en función de ese perfil o el motivo de colocación de los implantes, ¿no? Y para mí ahí es importante el hacer hincapié en cada revisión, en cada mantenimiento, en los cuidados que debemos tener, tanto a nivel local como a nivel sistémico. A nivel local, la higiene evidentemente es indispensable, faltaría más, y ahí tenemos que ser nosotros los que monitoricemos a los pacientes, es decir, oye, hay que calibrar el tipo de higiene que requiere cada paciente, no es la misma situación en un paciente que mantiene perfecta su encía, perfecto su hueso, y entonces quizá nos podamos orientar más hacia métodos de higiene, hilo, cepillitos interproximales estrechos, ahí depende un poco de cada situación, o ya otro tipo de situaciones en las que veamos que el paciente tiene toda su boca con implantes y hay que irse a calibrar cada espacio, hay mucho trabajo ahí del equipo de higienistas en orientar al paciente en, oye, en este espacio debes utilizar este cepillito, en este otro espacio este otro, en función un poco del calibre de cada uno de ellos, ¿no? Y ahí un poco instruir a los pacientes con diferentes tipos de dentífrico, colutorios en función de cada situación e incluso analizar al paciente, ¿no? Quiero decir, no es el mismo paciente alguien de 25 años que tiene todas sus habilidades aptas y entonces va a poder llevar a cabo una higiene que una persona mayor que no sabe muy bien dónde tiene un implante, dónde tiene un diente, y entonces vamos a tener que ayudarle de otra manera, ¿no? Esto es a nivel local, pero también a nivel sistémico, es decir, no sirve de nada todo esto si luego el paciente es fumador, no tiene sus enfermedades sistémicas controladas, y ahí está un poco también nuestro trabajo, no es, oye, no, diabetes, este no es mi problema, no. Hay que hacer hincapié, explicarles todo este tipo de riesgos, hacer interconsulta con sus médicos de cabecera, con sus endocrinos, para entender un poco de manera bidireccional y educar a los pacientes, porque si nosotros mismos no sabemos educarles, para cuando llegan al ascensor ya se han olvidado de lo que le estamos contando. Totalmente. ¿No? Es muy importante recordar que las clínicas dentales son centros de salud y este mensaje hay que repetirlo muchas veces, ¿no? Más allá de resolver problemas de la boca, allí tenemos profesionales sanitarios y nos tienen que cuidar en general de todo. Eric, me gustaría que nos trasladáramos a la situación de que ya se ha perdido un implante.
de cómo actuáis en la clínica, qué pasos se siguen desde la consulta dental cuando llega una persona que ha perdido un implante. ¿Cuál es un poco el protocolo, sin entrar un poco al detalle de todo, pero para que quien nos escucha sepa qué me van a decir, cómo vamos a ir avanzando? Fíjate, para mí es importante un aspecto y es importante que a nivel clínico no procrastinemos con la situación, ¿no? Es decir, que a la mínima que veamos una ligera pérdida de hueso, no empecemos, lo voy a vigilar, no, eso va a ir a más, antes o Directo. después, pero va a ir a más y de hecho está demostrado que la pérdida de hueso alrededor de un implante corre de manera más veloz que lo hace alrededor de un diente, ¿no? Y eso puede desembocar en la pérdida de un implante, efectivamente. Es un manejo complicado por nuestra parte, no lo niego, porque hay que hacer una lectura psicológica con el paciente de por qué ha podido perder ese implante. No es la misma situación si un paciente le colocaste un implante y a pesar de que quizá hiciste todo lo que tenías que hacer, ha desaparecido y viene a los 10 años con el implante prácticamente caído, perdido, que si alguien viene regularmente y ha seguido tus indicaciones y aún así lo pierde, ¿no? Que puede pasar, lamentablemente. Entonces, para mí es importante un poco analizar, bueno, cada situación de manera individualizada, ¿no? Y poder ayudar a todos los pacientes, pero evidentemente todavía más a aquellos que sí que siguieron nuestras indicaciones y aún así no les ha ido bien, ¿no? O no todo lo bien que esperábamos. Entonces, para mí es muy importante analizar la situación de la mejor manera posible, individualizándolo, ¿no? En ese aspecto es importante hacer hincapié otra vez en que no solamente es perder un implante, es todo lo que ello conlleva. Es decir, para perder un implante hay una inflamación, hay una pérdida de hueso, eso pone en riesgo el equilibrio bucodental, pero también el equilibrio sistémico de la salud. Y esto es importante transmitírselo al paciente porque es una situación urgente de resolver, no es algo que, oye, dejo pasar el verano y lo resuelvo a la vuelta, ¿no? Y claro, el paciente, implante perdido, entonces, ¿ahora qué hago, no? Claro, ahí probablemente la situación que nosotros le recomendaríamos a un paciente es volver a colocar un implante. Claro, ¿qué manejo psicológico tienes para que convenzas a un paciente de que se vuelva a poner un implante que ha perdido, ¿no? Los implantes son por excelencia probablemente la herramienta que no necesariamente solo la que mejor funciona, sino la que mejor funciona sin tener que involucrar a dientes vecinos en la ecuación, ¿no? Es decir, no tenemos que tocar dientes naturales en buen estado para reemplazar un diente perdido, ¿vale? Ahí hay dos opciones. Una, meternos en ese jardín, digamos, en el que tengamos que tocar dientes vecinos e irnos hacia lo que llamamos prótesis fija sobre dientes, que es un poco ya sí tocar los dientes naturales que pueden ser vecinos al implante que estamos perdiendo, pero ahí estaríamos poniendo en jaque la salud de los dientes naturales que pueden estar en buen estado, o volver a colocar un implante. Claro, volver a colocar un implante tiene unas consecuencias y es que si hemos perdido todo el hueso, aunque quitemos ese implante, el hueso no se recupera, es decir, hay que hacer algún tipo de técnica reconstructiva o regenerativa seguro del hueso y probablemente también de la encía para poder volver a colocar un implante. Claro, ahí tiene una repercusión a nivel no solo psicológico que hablábamos antes, tiene una repercusión a nivel físico, es decir, hay que someter al paciente al menos a un procedimiento quirúrgico, pero probablemente a 2 y hasta 3 a veces, y tiene una repercusión económica que también hay que saber manejar un poco en función del paciente y de la situación individual, ¿no? Entonces, todas estas situaciones son importantes de valorar en conjunto para entender un poco, junto con el paciente, incluso lo que puede estar pasando, sí. Me has respondido prácticamente a las siguientes preguntas, que si se puede implantar en el mismo sitio. Entiendo que si es viable, sí, si no tenéis estas otras técnicas de las que hablabas, ¿no, Mary? Claro, efectivamente ahí es importante analizar la magnitud de la pérdida de hueso, ¿no? Y efectivamente muchas veces el escenario que deja un implante perdido es más dramático que el escenario que deja un diente perdido, ¿no? Pues la infección suele ser mayor, la pérdida de hueso es mayor. ¿Se puede colocar? Bueno, no te voy a decir ni siempre ni nunca, sí en gran parte de las veces, pero sí que rara vez no requiere la reconstrucción del hueso. Hemos perdido ese hueso, hay que reconstruirlo. Y ya te digo que ahí conlleva, pues eso, al menos un procedimiento quirúrgico, pero nos estamos yendo a 2 y hasta 3 procedimientos quirúrgicos a veces para resolver la pérdida de un implante, sustituyéndolo por otro implante, digamos. Esto nos lleva muchas veces a tratamientos de hasta 1 año de duración y claro, el paciente quiere estar con dientes desde el primer día,
quiere sufrir poco, pero le estás asumiendo al menos 1 o 2 procedimientos quirúrgicos. Yo ya me gasté un dinero, ahora me tengo que gastar otro dinero. Bueno, todo ese tipo de situaciones, ¿no? De la charla que tengo hoy contigo, maravillosa, por cierto, me queda muy claro que aparte de odontología, de técnicas y de lo profesional sanitario, hay una parte de acompañamiento emocional, de psicólogos. Os estáis poniendo un poco esa camiseta, ¿no? Porque se trata de tener este diálogo y poderle dar soluciones, que no sé si siempre hay soluciones. Claro, eso es. Solución hay que darle, siempre tiene que haber una solución. El profesional no se puede cerrar en banda y decirle, oye, no tengo solución. Más además, cuando si yo te coloqué ese implante y ahora lo estás perdiendo y tú has cumplido con tu parte, yo ahora tengo que cumplir con la mía, ¿no? Es importante esto, sí, efectivamente el paciente es el que está un poco en el centro, digamos, de esa fiesta, por llamarlo de alguna manera, y el que asume ese protagonismo, pero claro, nosotros tenemos que estar a la altura y no solamente es te voy a hacer una técnica regenerativa con biomateriales, con hueso, con encía, sino más un poco, bueno, oye, esto es lo que está pasando, hay que ser honestos y fieles a lo que está sucediendo, no hay que esconder el problema, no le pasa al que no coloca implantes, seguro, y entonces hay que ser realistas con la situación para que el paciente asuma esto, ¿no? Y además, yo siempre, sin querer ser dramático, procuro pintarles el escenario menos optimista, ¿no? Y es, oye, hasta 3 procedimientos. Que acaban siendo 2, fenomenal. Todos más contentos, menos tiempo, menos dinero, menos sufrimiento. Pero claro, hay que ponerles en el escenario que, ojo, a veces puede suceder, más pesimista, para que, bueno, asuman cuál es la situación real y si, oye, luego este vuelo en vez de 1 hora duró 45 minutos, pues mejor, ¿no? Y creo que vamos a estar todos más satisfechos. Pues Eric, te voy a agradecer eternamente tu sinceridad. Creo que ha sido una charla muy sincera de la realidad, de lo que os encontráis en la clínica. No sé si quieres trasladar un mensaje final o hay alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero, pero un poco de resumen, Eric, ¿con qué te quedarías o con qué mensaje quieres que cerremos esta charla? Sí, para mí, o sea, más allá de algo que no hayamos tocado, es un poco el mensaje final, que es como resumen, efectivamente, Ángel. Para mí lo más importante es que desde el día en el que le estamos intentando convencer a un paciente de que se coloque implantes con nosotros, tenemos que contarles el riesgo de complicaciones que suceden, ¿no? Y probablemente esas complicaciones son evitables, se pueden prevenir si el paciente acude a mantenimiento y si sabemos controlar esos factores de riesgo locales y sistémicos que hablábamos, ¿no? Evidentemente, aunque esto sea un mensaje repetitivo en la clínica dental constantemente, por dentistas, por especialistas, por higienistas, las complicaciones están ahí y las estadísticas están porque suceden. Y por lo tanto vamos a tener que estar a la altura y a la mínima que detectemos una complicación tenemos que hablarlo con el paciente, no taparnos los ojos y mirar bien un poco lo que pueda estar complicando el pronóstico de esos implantes, ¿no? Y a partir de ahí, si hay una situación en la que el pronóstico es ya imposible de mantener el implante, intentar valorar de manera individualizada, tanto por lo que estemos viendo en la boca como por las expectativas del paciente, cuál es la mejor solución posible para cada uno de ellos, ¿no? Pero sobre todo ir un poco de la mano con el paciente en todos estos pasos cronológicos que te iba marcando e ir viendo de manera individualizada cuál es la mejor situación que se adapte al perfil de nuestros pacientes. Pues Eric, queda clarísimo, mensaje muy, muy, muy nítido en la tarde de hoy. Te agradezco infinitamente, como te decía, que hayas estado un ratito charlando con nosotros, casi 25 minutos, sobre esta cuestión de la pérdida del implante. Te deseo que pases un gran verano. Muchísimas gracias, Ángel. Lo mismo te deseo. Un fuerte abrazo. Chao, un abrazo. Pues muchas gracias al doctor Eric Regidor por habernos explicado de una forma tan clara, tan verdadera, ¿no?, tan concisa, tan concreta, todo lo que ocurre cuando hay una pérdida de implante, que sin duda es una mala noticia, pero que, bueno, hay alternativas, hay posibilidades para solucionarlo, pero no es un problema pequeño, es un problema importante y como pacientes tenemos que tomar la responsabilidad y ponernos en manos de los profesionales sanitarios.
Vamos a hacer una pausa de estos Cuida tus encías en directo durante estos próximos meses. Vamos a tomarnos el descanso veraniego. Les deseo que pasen un buen verano y en septiembre volvemos. Pero recuerden que la salud empieza por la boca, que ese es nuestro lema. Que disfruten del verano, que se cuiden mucho y cuiden su boca como Dios manda. Un fuerte abrazo, muchas gracias.